Entonces, para realizar el examen de miembros superiores, hay que mirar inicialmente si hay edema, limitación funcional, calor, rubor en la articulación. Esto es para cualquier parte de la articulación. ¿Qué es importante? Obviamente conocer el tipo de movimientos que hace la articulación y mirar si existe la limitación a cada uno de los movimientos de la articulación. Comenzando por el hombro, lo primero que hacemos es evaluar puntos de dolor, puntos gatillo. Entonces, lo primero es palpar aquí la corredera del cordón del bíceps, la corredera bicipital, y esta corredera bicipital puede ser dolorosa la palpación en este punto, y en ese caso hablamos de una tendinitis bicipital. Después existe aquí debajo del deltoides un dolor que puede haber localizado debajo del deltoides en la bursa deltoidea. Entonces, pacientes que hagan abducción del hombro o un movimiento exagerado del hombro terminan haciendo una bursitis. Es un dolor que está localizado aquí a este nivel. Lo otro es que haya un punto de dolor específico en la articulación acromio-clavicular. Entre la clavícula y el acromio aquí puede haber una osteoconditis acromio-clavicular y también hay dolor. Entonces, una osteoconditis acromio-clavicular, una tendinitis bicipital y una bursitis deltoidea debajo del deltoides. Son 3 puntos dolorosos a nivel del hombro. Hay que examinar, obviamente, si existe limitación a los movimientos del hombro, incluyendo la circunducción, ¿cierto?, la abducción, la aducción, etc., dependiendo de la patología, y no vamos a examinar cada uno de los movimientos de cada articulación, sino simplemente que tengan en cuenta examinar los movimientos de la articulación. Hay una lesión que hay que explorar siempre en el hombro y es la lesión que se produce por ruptura del manguito rotador. Esa lesión de ruptura del manguito rotador se explora haciendo que el paciente, hágate un momentico, quédate, así, coloque los brazos aquí atrás y va a hacer fuerza hacia atrás tratando de levantar los brazos hacia arriba, eso, y yo le hago resistencia. Este movimiento no le va a doler muchísimo al paciente que tiene una ruptura del manguito rotador, no puede hacer la fuerza hacia atrás, por eso el movimiento de rotación hacia atrás del hombro es muy doloroso para la persona que tiene un manguito rotador, y más si le hago la resistencia. Pero existe otra forma de evaluar esto, el manguito rotador, y es que el paciente usualmente, si le digo que levante el hombro, él consulta por la limitación a la abducción en estos de 0 a 90 grados, o sea, él no puede levantar el brazo. Se encuentra limitado y dice, no doctor, yo no puedo levantar el brazo. Ese es un signo de lesión del manguito rotador. Pero si yo lo elevo hasta 90 grados y a partir de los 90 grados le digo, levante el brazo, dice, ahí sí no tengo problema. Él puede levantar el brazo bien. Lo que no puede es, de 0 a 90, no puede hacer este tipo de movimiento. De aquí para arriba sí lo hace. Ese es un signo de lesión del manguito rotador. Generalmente se produce por caídas en extensión. La persona que se va de bruces de frente y extiende el brazo y queda con el brazo extendido, lesiona el manguito rotador. Entonces, en el hombro hay que mirar esa lesión de manguito rotador, los puntos gatillo, las limitaciones que tenga la articulación, y es como lo principal. Bien, una vez se examina eso, viniendo la articulación del codo. El codo, usualmente, si fuera la evaluación en caso de trauma, es frecuente el trauma de la niñera que tracciona al niño y le produce luxación del codo. Usualmente, volteate hacia allá un poco, el codo tiene este triángulo, tiene este vértice y tiene los dos, la parte de condilia, ¿cierto?, del húmero, y esto forma un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué pasa? Con este epicóndilo y esta epitróclea forma este triángulo que usualmente es equilátero. Cuando existe luxación, esto se pierde, esa relación de ese triángulo entre la epitróclea, el epicóndilo y el olecrano. El olecrano es este que está en el centro, epitróclea y epicóndilo, se pierde esta relación triangular y se ve que el triángulo
ya no es equilátero, sino que está desplazado. Ese es uno de los signos de pronto de luxación. Yo lo veo un triángulo. Sí, es difícil, no es que sea difícil, hay que imaginarse el triángulo. Este es el vértice, este es uno y este es el otro. Ahí está el triángulo. Ah, ya. Sí. Es un triángulo equilátero. Entonces, si se luxa, queda. Si se luxa, ¿qué pasa? Pues este se puede salir de su cavidad, entonces ya no te encuentra aquí el otro punto, o al otro lado, porque tiene simplemente luxación. El olécano pues sí lo mantiene en su punto porque ahí no tiene problema, excepto que si haya luxación de este, entonces también hay desplazamiento. O sea, los desplazamientos son de esta parte del olécano con respecto al otro. Bien. Una vez miras si existe eso, en el caso de trauma, la articulación del codo no tiene ningún problema porque no necesita, sino simplemente a ver si existen movimientos alterados o inflamación localizada, ¿cierto? Bien. Vamos a la muñeca, que es la parte importante, te quitas el reloj un momentico, es la parte importante de explorar. Pues todas son importantes, pero en términos generales, ¿qué se espera en muñeca? Primero, evaluar la parte vascular. Entonces tomo el pulso radial, todos sabemos la antena del radio, o sea, aquí siempre está el pulso radial. El pulso se toma muy suavemente, no hay que hacerle mucha presión, y siempre lo hago de manera comparativa. Entonces tomo el pulso, a ver si hay la simetría de pulso, y ya habíamos visto semiológicamente a qué corresponde eso. Y tomando este pulso, ¿qué pasa? Muchas veces encuentro que el paciente se queja por dolor en el miembro inferior, en el miembro superior o adormecimiento de ese miembro superior. Yo debo evaluar, o enfriamiento del miembro superior, yo debo evaluar si existe algún síndrome compresivo dependiente de la salida del plejo braquial o de la parte vascular a nivel cervical. Entonces, ese síndrome lo puedo evaluar haciendo la maniobra de Adson, en la cual coloco los dedos en el pulso y le digo al paciente que lateralice la cabeza y miro a ver si hay disminución del pulso, ¿cierto? En el lado en el cual se encuentra girando la cabeza, voltea hacia el otro lado, ok. Miro a ver si hay disminución del pulso. ¿Eso en qué parte se encuentra? En síndrome de costilla cervical, a veces hay una costilla supernumeraria, o también puede haber aumento de la presión de los escalenos y produce ese síndrome de compresión, y esa maniobra sirve para descartar eso, básicamente, con una supernumeraria, compresión, masas también que existan a ese nivel. Pero entonces es a la rotación. A la rotación del cuello, lateral. sí, que pierde el pulso en el lado comprometido. Bien. Lo otro es evaluar a nivel de la muñeca si tiene o no el síndrome del túnel del carpo. Es muy frecuente la compresión aquí del nervio radial y produce el síndrome del túnel del carpo. Acuérdense que cuando haya síndrome del túnel del carpo, del mediano. ¿De qué dije? Radial. Okay, del mediano. ¿Qué va a producir si se produce la compresión del mediano acá? Pues el adormecimiento obviamente de la región de la mano, puede haber algo de dolor. Es muy frecuente en pacientes que manejan mucho el mouse, que digitan mucho, y también acuérdense que puede ser un signo de hipotiroidismo. Entonces hay que pedir hormonas tiroideas a esos pacientes. Es una relación que guarda el síndrome del túnel del carpo. Entonces, el túnel lo pueden explorar de varias formas. Simplemente vamos a ver algunas formas de hacerlo. Una es colocar las manos, ¿cierto? En este sentido, dejarlas así y va a sentir el adormecimiento y la molestia que hemos dicho. O en sentido contrario, de esta manera, está hiperextendiendo y obviamente produce una mayor compresión a este nivel y produce el dolor si lo deja ahí sostenido. Entonces cualquiera de las dos la podría hacer. 1 a 2 minutos. Generalmente quien es sintomático lo hace casi que inmediatamente, le molesta. Lo otro es hacer un poquito de hiperextensión y producir percusión aquí a nivel del canal donde está pasando el mediano, y le produce percusión a ver si duele. Ese signo se llama el signo de Tinel, Tinel positivo. Tinel. Ok. Entonces puede percutirlo y puede producir estas maniobras para mirar a ver si tiene o no el síndrome del túnel del carpo. Bien. Hay otra cosa que usted podría mirar cuando tenga alteración en la perfusión de alguna de las dos manos, o que tenga una lesión en el antebrazo o algo. Usted quiere mirar si hubo lesión vascular. Usted podría mirarlo haciendo
presión de la mano, ¿cierto? Comprime la mano. No les voy a dar nombres de las cosas, obviamente en clase van a verlo todo, pero lo que me interesa es que les quede en este momento la idea. Haga presión en ambas manos. Hago presión en la arteria radial. Presión en la arteria, abre la mano. Y las manos quedan sin sangre, exangüe. Sí. Y después suelto la arteria y miro a ver si ha llenado del lado radial, y lo mismo lo podría hacer del lado cubital. Entonces en ese momento siente la presión y entra la sangre cuando suelto la arteria. Entonces sería que fleje, haga presión, ocluyo la parte vascular, que abra las manos y después suelto para mirar cómo está llenado el territorio arterial, tanto de la radial como de la cubital. A quien se le hace, se le nota que se llena esa parte, o siente como un destemplamiento de la zona donde se hace la maniobra. ¿Qué más debo mirar? Que es muy importante y casi siempre lo olvidan. Deben evaluar la perfusión capilar, o sea, el llenado capilar. Entonces presiono la parte de la falange, le hago presión y luego suelto, y normalmente va a haber un llenado los primeros 3 segundos, ¿cierto? Esto pues en la persona que tiene un problema de ventrículo izquierdo, por eso es importante hacerlo en paciente en falla cardíaca. Uno mira, a veces no sabe si el problema es más pulmonar o cardíaco. Entonces, ¿qué hace uno? Debe mirar el llenado capilar. A pesar de la disnea y todo eso, si usted llega y hace esto y llena inmediatamente, posiblemente no es una falla del ventrículo izquierdo, es más por el EPOC. Y caso contrario, si usted hace esto y está retardado el llenado capilar, pues a lo mejor sí es parte de un síndrome de embargo del pulmón, por ejemplo. Entonces hay que mirar eso, y esto le habla de función ventricular izquierda. El fenómeno de Raynaud también se presenta en las manos. Ese fenómeno de Raynaud típicamente es con la exposición al frío, y cuando se expone al frío hace una triada que, para acordarse, le sirve la bandera de Colombia, que es amarillo, azul y rojo. Así de sencillo. Primero se vuelve isquémico, blanco, amarillo, luego se torna cianótico los dedos, y por último viene una reacción de vasodilatación con rubicundez. Entonces, cuando se presenta la tríada completa a la exposición al frío, primero hay la parte como blanca de la mano isquémica, luego se pone cianótica y por último ahí está roja. Eso se habla de que tiene un Raynaud. Hay enfermedad de Raynaud y fenómeno de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es cuando está aislada y solamente presenta eso. El fenómeno de Raynaud es cuando lo veo asociado a otros signos que forman parte generalmente del colágeno. Colagenosis que presenta el Raynaud. Entonces tiene un fenómeno de Raynaud asociado a eso. En el CREST, por ejemplo, en todas las colagenosis puede estar asociada en muchas con ese fenómeno de Raynaud. Ok. ¿Qué pasa? En los dedos es muy frecuente lo siguiente. Hay que evaluar si existe un gran abombamiento, por decir así, un engrosamiento, un engrosamiento de las articulaciones interfalángicas, distales y proximales hasta acá, ¿cierto? Este engrosamiento que se presenta acá, cuando es muy marcado en pacientes generalmente de edad, este engrosamiento acá se denomina los nódulos de Heberden y Bouchard. Los nódulos de Bouchard, ¿cierto? Y los nódulos de Heberden. Los Bouchard son más proximales, los Heberden son más distales. Esos nódulos dan un diagnóstico y se llama osteoartrosis degenerativa. No es de artritis reumatoidea. Entonces hay que mirar si la persona de edad se queja de ese engrosamiento. A veces cursa con dolor, a veces puede cursar con desviación de la falange distal, pero es una sola falange desviada o 2 falanges desviadas, pero no tiene una desviación cubital de todas las articulaciones. Y cuando hablo de desviación cubital para hablar de artritis reumatoidea, miro generalmente las desviaciones en la articulación metacarpofalángica, no en estas de acá, sino la desviación cubital se refiere a que la mano, cuando la pone el paciente, hace esta postura. ¿Hacia abajo? Sí, es esta articulación la que estoy viendo que está desviada en el sentido cubital. Esta es la parte cubital. Si uno le dice ponga las manos, él queda con las manos en esta postura, porque tiene una desviación hacia el lado cubital. Pero estoy hablando desde la articulación metacarpofalángica. Entonces fíjense que no, el diagnóstico está mal hecho cuando se fijan, porque tiene una desviación aquí en una interfalángica distal. Obviamente con el tiempo en la artritis reumatoidea pues ya se van produciendo luxaciones de todas las articulaciones, no solo de esto sino de estas también,
y se va produciendo la deformidad. Hay 14 criterios de la American Rheumatologic Association, o sea, la ARA. Esos criterios de la Asociación Americana de Reumatología son los que hay que tener en cuenta para diagnosticar artritis reumatoidea. Entonces, es más diciente la pérdida del movimiento matinal de las articulaciones con rigidez matinal, ¿cierto? Y cuando hay una rigidez matinal mayor de 20 a 30 minutos en la mañana, ese es un signo de artritis reumatoidea, sin necesidad de que tenga aquí la deformidad. Entonces, a veces es más importante eso que lo que generalmente están mirando, que sabes si tiene nódulos de Bouchard o de Heberden, o si tiene un poquito de desviación de un dedo, y eso no son criterios de artritis reumatoidea. Entonces, les invito a que lean los criterios de la American Rheumatologic Association para mirar si tiene o no criterios de artritis reumatoidea. Los nódulos no son de artritis, son de estructuras degenerativas, y la desviación cubital es más marcada en la articulación metacarpofalángica para hablar de artritis reumatoidea. Existen desviaciones típicas en la artritis reumatoidea, como es el dedo en botonera, que es como si usted estuviera poniendo un botón, ¿cierto? Entonces esto está aplanado aquí y los ve así, el dedo en botonera, o el otro que es el dedo, ¿cierto? Un dedo en botonera o un cuello de cisne. Ese tipo de desviaciones en los cuales se encuentra cuello de cisne o botonera ya son desviaciones típicas de la artritis reumatoidea y deben mirarlo pues en el libro para mirar el tipo de desviación. Ok, hay otra cosa importante que pueden mirar acá, y existe una cosa que se denomina la contractura de Dupuytren. Es un engrosamiento de la corredera tendinosa de estos flexores, y generalmente quedan los dedos engatillados en esta postura y no puede extenderlos. Se ven con la edad, no tiene una correlación específica, pero es un engrosamiento de estas correderas tendinosas, entonces eso se llama una contractura de Dupuytren. Yo creí que era el engrosamiento de la fascia, o sea... Sí, es la fascia pero obviamente tiene que comprometer las correderas tendinosas, por eso es que queda ahí engatillado. ¿Y eso puede comprometer los 5 dedos? Casi siempre compromete esta parte. Es que yo conozco una persona que tiene todo. Sí, eso va progresando, depende del engrosamiento que tenga. Y si son los honestos. Esto aquí generalmente no lo presenta como fase inicial. Aquí puede haber un engatillamiento de ciertos dedos que se produce también con la edad, y se produce un engrosamiento de estas correderas tendinosas y queda el dedo ahí engatillado, y hay que liberarlo, ¿no? Eso es lo que produce el engatillamiento. Son engrosamientos de las correderas tendinosas que se presentan con la edad. Esta es la específica de Dupuytren, que es la que encuentran más frecuentemente en esos pacientes. Pero no es como la... Ese es el predicador, ¿no? No. Esta sería la engarra. La del predicador es una mano por lesión directa del nervio. No es de la corredera tendinosa. Sí, no, de la corredera. Bien. Esta es otra cosa frecuente. Hay dos cosas también frecuentes en la exploración de esto, y es, le dice al paciente que levante el pulgar, que haga este movimiento y le duele. Esa es una tenosinovitis frecuente de este músculo extensor de este dedo pulgar, y duele al hacer este movimiento. Esa tenosinovitis se llama tenosinovitis de Kerbein, y también es frecuente encontrar la tenosinovitis de Kerbein. Entonces pueden encontrar el síndrome del mediano. El mediano también lo pueden hacer haciendo oposición del dedo, y también puede haber dolor cuando existe aquí la compresión en el caso del túnel del carpo. Pero en este caso lo que uno puede hacer es la hiperextensión del dedo porque le duele en esta zona, y es la tenosinovitis de Kerbein. ¿Le duele el dorso de la mano o...? No, específicamente el movimiento aquí donde está el tendón. El dolor es aquí, o sea... En el extensor, es una tenosinovitis, es una inflamación del tendón. Del tendón. Bien. ¿Qué otra cosa es importante de mirar en la mano? Pues obviamente van a mirar si existe hipocratismo digital. El hipocratismo digital tiene varios estadios. Un primer estadio en el cual simplemente hay pérdida del ángulo del ovibond. El ángulo del ovibond es el que se produce aquí entre esta parte de la piel y la uña. Entonces hay un ángulo ahí de entrada, lo pueden leer en los libros, el ángulo del ovibond. Cuando se pierde ese ángulo y la uña sale absolutamente recta, ¿cierto? Desde la piel sale recta, ese es un primer criterio de hipocratismo digital. Algunos dicen que unir la uña y mirar si queda ese espacio entre la uña y la extremidad distal de la falange. Ahí se ve que queda un espacio, y
y ahí está preservado el ángulo del obi-wan. En cambio, cuando existe el hipoacratismo se pierde ese espacio. porque Pero no, sale el ángulo absolutamente es así. O sea, Sí, sí, es así. digamos, si ya sale. Exacto, no sale totalmente recta. Si saliera recta, pierde el ángulo y se Pero en ve este caso no. unidas. Sino que al contrario sale. A eso. Ese es el segundo. Esto si sale así, no, si sale la uña en curva, está preservado el ángulo del obi-wan. Ay, O sea, no lo que sé. estamos mirando es la forma como sale del lecho ungueal, si sale absolutamente recto. Si sale y después hace la curva, eso es una uña que es curva, pero no es que tenga hipocratismo digital. Bien, ese es un nivel. Lo otro ya es el adelgazamiento de este lecho ungueal que permite la movilidad de la uña. Entonces uno puede hacer presión, ¿cierto? Y hay un movimiento del lecho ungueal. Al hacer presión, casi que la uña se sale de su base. Ese reblandecimiento del lecho ungueal es un grado 2 de hipocratismo digital. Ya después tiene otros grados de hipocratismo, como son el vidrio de reloj, ¿cierto? Y las uñas y los dedos en palillo de tambor con engrosamiento de esta parte. Entonces, por favor, revisen eso en los libros porque están las fotos de lo que es la pérdida del ángulo del obi-wan, el reblandecimiento del lecho ungueal, ¿cierto? Las uñas en vidrio de reloj y ya el palillo de tambor como criterios de hipocratismo. Acuérdense, el hipocratismo es un signo de hipoxia crónica. Por eso no es de algo agudo, sino tiene que ser algo crónico y de hipoxia. No siempre la causa no es como todo el mundo piensa de EPOC. La EPOC tiene que ser muy avanzado con una hipoxia crónica para que produzca el hipocratismo. Es mucho más frecuente el hipocratismo en neoplasias. Es mucho más frecuente el hipocratismo en pacientes que tengan inclusive enfermedad de Crohn, ¿cierto? Es mucho más frecuente en pacientes que tengan alteraciones gástricas. Ese tipo de cosas de neoplasias, de shunts arteriovenosos con hipoxia, eso produce hipocratismo y no la EPOC. La cirrosis también está escrita entre las causas de hipocratismo. Entonces, lean causas de hipocratismo. Bien. Ya las demás cosas son muy específicas a medida que van viendo, pues si va a haber una luxación o lo que sea, pues usted tiene que verlo. Existe de pronto otra cosa que deben evaluar en trauma en miembros superiores es si existe, por ejemplo, le llega a uno a veces un machetazo aquí o una cortada en el antebrazo. Uno tiene que mirar si en este momento hubo lesión del flexor profundo o de los flexores superficiales. ¿Cómo se examina eso? Se fija esta falange media y se le dice que solamente fleje la falange distal. Ese movimiento de flexión de la falange distal corresponde al tendón del flexor profundo. Flexor profundo. En cambio, ya lo que es la flexión de todo el dedo, eso sí corresponde al flexor superficial. Entonces, acuérdense que el flexor profundo se mete en medio de los dos tendones de inserción del flexor superficial. Entonces, si yo lo mirara aquí tendría la inserción del flexor superficial y el flexor profundo pasa en medio de ellos y tracciona aquí la falange distal. Entonces, así se evaluaría si tiene lesión del flexor profundo y el flexor superficial. ¿Y cómo la flexión? La lesión de los extensores sí se va a producir obviamente en cualquiera de la lesión de cualquier extensor, pues pérdida del movimiento de la extensión. Eso sí es muy sencillo. Bien. Las uñas, hay muchas cosas que pueden evaluar en las uñas. En la semiología de Gobi pueden encontrar patologías de las uñas, acá se lo pueden buscar. En las uñas se pueden encontrar líneas, hay líneas de Bo, hay leuconiquias, hay una cantidad de signos que se ven en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, miren las patologías de la uña. Es frecuente encontrar, por ejemplo, el signo de gotas de aceite que se ven como si tuvieran unos huequitos con gotas de aceite en la uña, y ese es un diagnóstico, por ejemplo, de psoriasis ungueal, y se pierde también el lecho de la uña y la uña. Existen micosis, también que se ve con pérdida de la uña. Entonces, toca ver las patologías de la uña, pero hay que mirar las uñas también porque a veces le sirven a uno en el diagnóstico de las patologías. Bien. Creo que con esto más o menos debe quedar evaluado lo que son las articulaciones. Obviamente, si usted quiere ver interóseos, lesión de interóseos,
Entonces debe hacer la abducción de los dedos, separarlos, este movimiento de interóseos, y este movimiento directamente la articulación metacarpofalángica lo hacen los lumbricales. Entonces lesión de interóseos, lesiones de lumbricales, lesión de flexor profundo y lesión de flexor superficial. Ya la otra parte de los miembros la hace directamente cuando hagan el examen neurológico, que es la toma de los reflejos. Ustedes para ellos en la parte neurológica, pero el reflejo bicipital, el reflejo es tendíneo, o sea, yo debo palpar el tendón del bíceps. Si palpo el tendón del bíceps, ¿qué pasa? Debo descansar el brazo. Fíjense, él descansa este brazo, descansa, déjenlo suelto. Suelto. No debe hacer fuerza, si no, no puedo sacarlo suelto. No, ahí no está suelto porque se está manteniendo en el brazo. Pero si hubiera suelto, se le caería el brazo. Exacto. Debe estar totalmente suelto. Palpa aquí el tendón del bíceps y posteriormente golpea. Mírenlo aquí, por favor. Con el martillo golpea. Mire la contractura del bíceps. Entonces, lo que casi todo el mundo trata de ver es si se mueve el antebrazo, y ese no es el reflejo. Ya casi que el paciente tendría que tener un reflejo exaltado para poder mover el antebrazo. Yo lo que necesito ver es si al palpar aquí, mire cómo hace la contractura de todo el bíceps. Ese es el reflejo bicipital. Esto lo hago comparativo. Es excelente la forma como hace el reflejo, pero no es buscar que el brazo inmediatamente haga el movimiento. Casi todo el mundo tiene el reflejo así. Este es un reflejo normal, un grado 2 de reflejo bicipital. Él alcanza aquí a mover un poquito el antebrazo. El grado 3 ya él alcanza a mover más el antebrazo, y el 4 ya casi que le queda en tetania. ¿Qué pasa? Muchos tienen un grado 1, escasamente medio se mueve. 0 es cuando realmente no hay reflejo. Entonces fíjense que sí es evidente, y esto no quiere decir que no tenga reflejo bicipital. Se dieron cuenta la forma como soporté el brazo y el dedo, y el dedo palpando el tendón. Si no lo hago de esta manera, pues entonces no voy a encontrar el reflejo. Y este brazo está descansado. Si él hace fuerza, pues obviamente si hago contractura no voy a encontrar el reflejo de la misma manera. El reflejo tricipital, descansa, este brazo debe quedar suelto de la misma manera, de tal manera que no haya ningún tipo de fuerza, y aquí está el tendón del tríceps. Entonces debo ubicar el tendón, ¿cierto? Y golpearlo, y ese sí alcanza a hacer el movimiento del antebrazo por la extensión. Entonces fíjense que al golpearlo aquí, cuando yo lo golpeo, me hace el movimiento. Ese reflejo tricipital, descansa el brazo, suelto. Si él hace fuerza, es muy difícil encontrarlo, pero si no hace fuerza, ahí lo saca bien. Debo hacer siempre los reflejos comparativos. Existe un reflejo también radial y cubital. Algunos lo dicen golpeando la apófisis estiloides, ¿cierto?, del cúbito y el radio, y se debe lateralizar. Yo no insisto mucho en esto porque si usted sacó el reflejo bicipital y el reflejo tricipital, la altura del reflejo a nivel cervical corresponde también con la parte radial y cubital. En neurología pues sí lo hace para hacerlo más segmentario y mirar específicamente dónde está. Más no es lo que me interesa en este momento que lo hagan específicamente, a ver si encuentra el reflejo. Algunos lo hacen aquí en los pronadores de una vez, pero esa parte del reflejo radial y cubital en este momento no es tan importante. Lo van a sacar, sí, lo van a hacer, y pueden golpear la apófisis estiloide, también descansar la muñeca, etcétera, y golpearlo, dejarlo en esta posición y golpearlo a ver si hace el movimiento. Es mucho menos evidente y es molesto para el paciente. Cuando está en descanso lo puedo sacar más fácilmente. Me interesa que saquen el bicipital, el tricipital y mencionen el radial y el cubital. Ok, listo. El examen de miembros inferiores es más simple. Desde el punto de vista semiológico, de un chequeo general. Todo lo que estamos hablando es un chequeo general. Lo que deben mirar por encima. Cuando hagan ortopedia van a aprender los 10 signos, los 20 signos de cada cosa, ¿sí? Aquí es una cosa más como el examen de rutina que debe mirar y mira rápido que dan puntos de dolor, etc., lo que acabamos de hacer. Ya en miembros inferiores, ¿qué es lo importante?
comenzamos igual que en miembros superiores, la parte vascular. Entonces lo vascular debemos palpar más o menos en la mitad de la ingle, si quiere línea medioclavicular que siguiera esta línea con la ingle. No lo vamos a descubrir a él para no molestarlo, pero en ese punto va a encontrar aquí los pulsos femorales. Ahí los estoy tocando y se hacen siempre simétricos, siempre palpando al lado y lado. Si noto disminución de alguno de los dos pulsos, obviamente es cuando debemos sospechar que tiene una enfermedad vascular periférica. Entonces siempre lo hacen en la región inguinal, palpando al lado y lado, y ahí encuentran los pulsos femorales. Después de evidenciar los pulsos femorales, vamos a palpar los pulsos popliteos. Los pulsos popliteos, a diferencia de los femorales, no se toman al tiempo, sino que primero tomo el pulso popliteo de un lado, abrazo la rodilla, por decirlo así, y con estos dedos los meto en el hueco popliteo y encuentro allí el pulso de la arteria poplitea. Si ustedes se acuerdan, la arteria femoral se veía en la arteria femoral superficial y profunda. La profunda pasaba, ¿cierto?, a la parte posterior y ligaba todos los músculos de la parte de los músculos del muslo, la parte posterior, y la superficial viene por cara anterior, pero luego pasa a la parte posterior, y aquí después entonces ya recibe el nombre de arteria poplitea. Esta arteria poplitea se va a dividir, ¿sí? Aquí palpa este pulso y palpa el otro pulso popliteo. La arteria poplitea, de ahí sale el tronco tibio peroneo, que está formado por la tibial anterior, la tibial posterior y peronea, ¿cierto? O sea, tibio, peroneo. Tibial anterior y tronco tibio peroneo. No había sido claro. Se ven dos: tibial anterior solita y tronco tibio peroneo, que tiene la tibial posterior y las peroneas. ¿Dónde palpo la arteria tibial anterior? Aquí. Entonces no se encuentra esta parte, fíjense que es solamente la cresta tibial y esto no tiene músculo, no tiene nada. Entonces, ¿dónde está la arteria tibial? Está debajo de este músculo que está en la parte externa, que es el tibial anterior. Pegado a la cresta tibial, entre la cresta y el músculo, aquí en toda la línea media, allá al fondo se encuentra el paquete vascular nervioso de la pierna. Entonces, ¿quién va aquí pegado a la cresta, pero en la parte externa, debajo de este músculo? ¿Quién va pegado? La arteria tibial anterior y ¿quién más? El nervio tibial anterior y la vena tibial anterior. Entonces, ¿qué pasa? Una puñalada, por ejemplo, una cuchillada que se vaya pegada a la cresta en esta parte es muy peligrosa porque puede lesionar el nervio tibial, la arteria tibial y la vena. En cambio aquí en esta parte pues no debe haber a no ser que vaya muy al fondo y esté cogiendo el plano ya vascular de la otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lesiono aquí el tibial anterior, ¿qué va a pasar? Pues el pie queda caído, porque no puede hacer este movimiento. Eso depende de este tibial anterior. Entonces puede tener un pie caído, pero también puedo tener la lesión vascular. Este músculo es el tibial anterior y aquí va pegado a la cresta el paquete vascular. Entonces la arteria tibial anterior yo no la puedo palpar. Simplemente cuando pasa el ligamento anular anterior del tarso, aquí esa arteria se hace evidente y recibe el nombre de arteria pedia. Entonces el territorio que salió de la poplitea como tibial anterior no la puedo evaluar, pero sí debo tocar el pulso pedio para saber cómo está la rama anterior, que es la tibial anterior. Sí me hago entender. Los pulsos pedios, semiológicamente, en la semiología francesa está descrito que se toman comparativos, ¿sí? El punto de referencia es este, mire, este tendón, extensor propio del grueso arterial, extensor propio del grueso arterial. Este tendón, por fuera del tendón, por fuera en el dorso, lo palpo bilateralmente y ahí encuentro los pulsos pedios. Se encuentra muy chévere, se siente muy bien. Entonces colocarlos de la manera como te dije, en todo el dorso, aquí muy suave y aquí, por fuera del tendón del extensor. ¿Sí ves? Ahí se siente. Esa es la relación que tiene que tener para encontrar el pulso. Muy bien. Los pulsos pedios se toman así. ¿Qué está mal el día del examen? Si usted llega y toca el pulso así, porque es que el diagnóstico lo da es la comparación del pulso. Yo no sé si esto es muy fuerte o muy disminuido, solo hasta que no compares del otro lado.
Entonces, los pulsos allá en femorales son simétricos. En popliteo primero a un lado, pero comparo con el otro. En pedio se toman siempre simétricos de esta manera. Los pulsos, para evaluar la parte posterior que es el tronco tibio peroneo, pues las peroneas terminan aquí en las peroneas, o sea en los músculos peroneos no lo voy a encontrar como pulso, pero el tibial posterior sí lo puedo encontrar. Ese sí, él va metido en el plano profundo debajo de los gemelos. O sea, si lo mirara, aquí está la parte de sóleo, gemelo, entre gemelos y sóleo, allá en el plano profundo, va bajando la tibial posterior. Pero aquí ya se hace superficial y lo puedo palpar detrás del maleolo interno. Entonces hay dos formas de tocar los pulsos tibiales posteriores. Es aquí por delante, con los dos dedos al frente, ¿cierto? Abrazando el pie en la parte anterior, o como está descrito también en la semiología francesa, y hablo de eso porque es la semiología que rige nuestra semiotecnia, aquí lo estoy sintiendo muy bien, es por detrás, comparativo, palpando esta zona. Entonces, o los palpo aquí atrás, o los palpo delante, pero siempre de manera simétrica. Así estoy evaluando que sistema arterial, todo lo que es el sistema arterial de miembros inferiores. El sistema venoso, Oscar, ¿me haces un favor? Señor. ¿Me traes una venda elástica? Si no la tengo en el primer cajón, se la pedimos a Leito, por favor. Ok. Gracias. El sistema venoso se divide en dos partes: sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo es lo mismo que acabo de explicar, pero de para arriba. O sea, hay una vena pedia, hay una vena tibial posterior, hay una vena tibial anterior, una vena poplitea y una vena femoral. Aquí, en esta parte, es importante tener presente que donde toco el pulso, la arteria, la vena va por dentro de él, ¿cierto? Acuérdense, porque en la safenectomía, acuérdense que es muy importante saber por dónde hago la incisión, si la hago por fuera o por dentro de donde siento el pulso. Entonces la incisión la hago por dentro, que es donde va la vena, luego va la arteria, y por fuera sí va el nervio crural, o el nervio femoral, crural. A ustedes les dicen femoral, ¿cierto? Femoral, sí. Yo entendía como nervio crural, porque es para el cuádriceps crural. Bien, no te pegan ahí en la cabeza. Sí, Ahorita cuando vayan a entrar. Bien. O hacia afuera, creo que eso también abre hacia afuera. Sí, sí, no, Sí, igual. ok, listo. Cuando piense en circulación arterial, habla de eso. Si piensa en circulación venosa profunda, está hablando de eso. O sea, una oclusión. Cuando uno dice tiene una trombosis venosa profunda, tiene que ser de la tibial anterior, de la tibial posterior, de las popliteas, de las femorales. También hay Y peronea. no está hablando, sí, y no es peroneas, pero están dispersas por los peroneos. No está hablando de una trombosis venosa profunda de la safena. Y eso tiene que tenerlo claro. El sistema safeno es un sistema venoso superficial. Y la safena se divide en dos: safena interna y safena externa. Pero eso es circulación venosa superficial. Vuelvo y les insisto. Lo venoso profundo es lo que vimos, igual que lo arterial. Esa división la tienen que tener clara. ¿Qué pasa? El sistema venoso profundo se comunica con el sistema venoso superficial, safeno, a través del sistema de perforantes. Entonces son venas que van uniendo el profundo con el superficial. Y usualmente, ¿cómo va la circulación? ¿De profundo a superficial o de superficial a profundo? De superficial a profundo. Claro, tiene que ir de superficial a profundo, porque si va de aquí para afuera tendríamos todas las venas superficiales dilatadas. Ese criterio tan simple de entender es lo que me ayuda a saber cuando hay varices, ¿sí? Uno de los criterios para que se forme una varice, ¿cuál es? Que haya un daño de una perforante. Gracias, te agradezco. Que haya daños de las perforantes. Si hay daños de perforantes, ¿qué pasa? Si se me daña una perforante, la presión va a ir de profunda a superficial y obviamente se me va a dilatar la safena, y esa es una de las causas de varices, el daño de las perforantes. ¿Está claro hasta ahí? Bien. La safena interna, esta safena
va por delante del maléolo, no por detrás. Va por delante del maléolo la safena. Aquí, si le hiciéramos un poquito de, si quieres fleja aquí un momento. No alcanza, este hombre de varices no tiene nada. Estoy tratando de hacer compresión. Aquí adelante, por ejemplo, ahí en esa postura puedes de pronto encontrar algo remitente aquí adelante. Esa es la safena. Diferente al pulso que era aquí atrás. Algo que está aquí remitente, se siente la vena, Sí. es algo remitente, muy suave. Esa vena es la sensibilidad de la vena, porque obviamente eso no tiene pulsos, sino es la sensibilidad de ese vaso que está pasando aquí adelante. ¿Y qué va a pasar con él? Esta vena que recoge tiene 3 ramitas. A nosotros en medicina familiar pues nos tocaba hacer safenectomía. Entonces cuando uno hace esto, ¿qué hace? Hago aquí la incisión, coloco una Kelly, abro aquí y encuentro la safena, cojo la safena y encuentro las 3 paticas. Esas 3 vienen, una que viene maleolar, otra plantar y otra dorsal. Entonces, ¿qué hago? Con las 3 extremos ligo los 3 extremos. Sistema venoso superficial. ¿Se va a morir por eso? No, porque él tiene un sistema venoso profundo. Entonces simplemente estoy ligando eso y cojo este extremo, que es el extremo ya distal de la safena interna, y esa safena interna viene por toda la cara interna de la pierna, y toda la cara interna del muslo, y termina aquí en el sistema venoso profundo en el callado de la safena. Entonces, la safena interna es completa por la cara interna. Todas las varices que hayan aquí en este territorio son dependientes de safena interna. ¿Qué hago? Si yo ya abrí aquí, ¿cómo hago una safenectomía? Tengo que abrir aquí arriba. Aquí arriba también tiene 5 colaterales, se abre. Hay que tener cuidado de no ir a ligar la femoral. Eso se puede dar, si usted no sabe, liga la femoral. Entonces, liga las 5 colaterales que le dan aquí. ¿Y qué hace? Coge el callado, libera el callado y deja todo lo demás ligado y ya queda con los 2 extremos de la safena del lado a lado. Después coge el flebótomo y puede traccionar y se hace la safenectomía, pero previamente ha hecho la varicectomía, que es sacar las varices, las dilataciones venosas. ¿Qué pasa? Este callado es donde llega el sistema venoso superficial al profundo. A veces, así como se dañan las perforantes aquí, también se puede dañar el callado. ¿Qué pasa si se daña el callado? Que la sangre, en vez de seguir hacia allá, por el sistema venoso profundo, comienza a sobrecargar el sistema venoso superficial. Y al sobrecargarlo, ¿qué va a hacer? Varices. Entonces hay 2 causas fundamentales primarias de varices. El daño a las perforantes o el daño al callado. Por lo tanto, cuando venga un paciente con varices, yo debo evaluar si tiene daño de las perforantes o daño del callado. Cuando venga un paciente con edema del miembro inferior y usted sospecha una trombosis venosa profunda, pues debe hacer pruebas para mirar si tiene o no trombosis venosa profunda. Entonces hay pruebas vasculares importantes en miembros inferiores. Saber si hay trombosis venosa profunda, saber si hay daño del callado y saber si hay daño de las perforantes. Creo que ahí le está quedando claro. La safena externa, ya no la interna sino la externa, viene de la parte externa, ¿cierto? Recoge la parte externa plantar también, retromadeolar, pero coge por la cara posterior de la pierna, va por toda la línea media. Entonces son esas varices que se ven en la parte posterior. ¿Qué es lo que pasa? La safena externa drena en la poplitea, o sea, no hay safena externa en el muslo, drena directamente el sistema venoso profundo. Entonces, donde más se ven varices, ¿dónde es? Pues donde tienen los 2 territorios. Aquí en línea media se ven las varices de safena externa y en esta parte se ven las varices de la safena interna. Por eso aquí es donde más vemos varices. Ya después veo varices en este territorio frecuente, pero aquí casi no veo varices. Puede haber telangiectasias y todas las cositas, pero dilatación varicosa no hay territorio de safena externa aquí. Esa ya drenó aquí en la poplitea. Bien. ¿Cómo evaluamos esa parte de safenas? Si hay un edema, primero que todo, si hay un edema en la pierna y dolor en la pierna a la marcha, yo podría mirar si el problema es vascular, arterial o venoso. ¿Cómo sé si es arterial? Pues comparando los pulsos. ¿Cierto? Si aquí hay pulsos, hombre, si usted no alcanza a tocar el pulso poplito, porque es difícil de encontrar, no lo pudo tocar, pero está tocando bien los pulsos pedios y los pulsos tibiales, ¿qué quiere decir? Pues que esto está bien.
sea, poniéndole lógica, tiene que estar bien el conflicto para tener estos dos bien. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Cuál será la diferencia entre una oclusión arterial y una oclusión venosa de miembros inferiores? Que la Verte. Sí. Sí. No, es que no, di tú. La arterial no genera edema. O sea, la obstrucción arterial no genera edema. Casi nunca. Después lo puede producir, pero inicialmente no hay edema, no es el signo predominante. En el venoso es el edema, el signo predominante. Entonces hay una diferencia importante. Dos, Del dolor. A mí no se siente dolor. el dolor a la marcha en el arterial es más marcado. Hay un dolor a la marcha. ¿Por qué? Porque pues, si no tiene flujo, te va a doler. Qué pena, esto no está bien cómodo, pero... No, tranquilo. Dolor a la marcha, esa es claudicación intermitente. Entonces claudica, apenas comienza a caminar le duele. Pero ¿qué pasa? Cuando hay trombosis venosa profunda, también duele a la marcha. Y es uno de los signos de que le está doliendo, pero está edematizado. Entonces el dolor a la marcha se podría confundir. Entonces es muy importante comparar los pulsos y mirar si es arterial o si es venoso. ¿Qué otra cosa? El adormecimiento de los miembros es más arterial. No tanto el adormecimiento, La coloración. la coloración. El péndulo se puede- Obviamente, si hay oclusión arterial, pues la pierna está cianótica y Y ya fría. les dije, fría. La temperatura es la clave. Cuando usted tenga dolor en las piernas, toque las piernas. Esta está fría, esta está caliente, eso es arterial. Eso es muy, pero muy importante, la temperatura comparativa. Porque es que un miembro frío y el otro sí caliente, eso es arterial. Pilas con eso, la temperatura. Esta clase me recordará toda la vida. Esto se lo enseñé a cualquiera de ustedes, así hace unos años a un compañero de ustedes que ya es médico, ahorita es neonatólogo, y me llamó un día desde la finca: doctor, es que me parece que mi papá tiene una oclusión arterial. Pues chévere, él se la diagnosticó en la finca, no sé, por allá en el llano, estaban lejísimos, y le tocó bolear pues para conseguir transporte y llegar de la finca y no sé qué, y el río y la avioneta y no sé qué. Alcanzó a estar aquí como en 4 o 5 horas, pero lo diagnosticó él en la finca, y efectivamente le tocó hacerle un puente y tener una oclusión femoral, la pierna fría, el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estamos hablando es muy importante que lo tengan claro. Y es muy sencillo. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo simple que es la medicina? Es asociación, es lógica. Lo principal de la medicina es simple, el eje del ejercicio médico. Cuando lo volvemos complejo es porque realmente no tenemos a veces ni siquiera claridad de lo que queremos transmitir. Esto debe ser bastante simple, debe tenerlo clarísimo. Venoso superficial, venoso profundo, trombosis venosa, trombosis, oclusión arterial, etcétera, etcétera. Hay un cuadro que cursa con la parte femoral, con la parte venosa de oclusión, y que produce dolor. Y va a generar, a pesar de ser venoso, cambia la coloración de la pierna. Y como es de origen venoso, se denomina flegmasia alba dolens y flegmasia cerulea dolens, por el color pálido o el color cianótico que puede tomar la pierna, y son síndromes que se presentan después de la oclusión venosa, pero ya con el tiempo. En fase inicial usted simplemente nota el edema, punto. Ya después puede tener una flegmasia alba o una flegmasia cerulea, es más de origen venoso. Pero entonces, volviendo al tema, cambio en la temperatura, eso es clave, cambio en los pulsos, pero los dos pueden tener edema, ¿cierto? Siendo más predominante el edema en el venoso que en el arterial, ¿cierto? Y presentándose a veces en el venoso también cambios de coloración cuando hay flegmasia alba dolens o cerulea dolens. Entonces, si lo que quiero es hacer el diagnóstico de si la oclusión es vascular, arterial o venosa, ¿qué debo hacer? Si quiero hacer un examen venoso por varices, coloco un vendaje. Quiero saber si tiene trombosis, si tiene oclusión arterial, si tengo la mente en tantas cosas que, ay, verdad que no mandé esto. Estoy pensando en muchas cosas, a medida que voy hablando me estoy acordando de una cantidad de cosas que tengo pendientes. Entonces, si quiero diagnosticar insuficiencia venosa, problema de perforantes, oclusión venosa, todo lo que es venoso, necesito una venda.
Con la venda, ¿qué voy a hacer? Obviamente esto no debe estar con esta presión que ven aquí. Esto debe estar los miembros sin presión, obviamente. No puede haber presión. Mire, una venda elástica siempre se coloca en la dirección de la venda para que pueda yo llevarla en este sentido. Una venda nunca se pone así, porque entonces si yo le hago el círculo me toca levantar y poner esto, y esto está generando diferente presión. Una venda debe desplazarse en el sentido que está puesta la venda. Si yo lo coloco aquí, él va como un rolito y me va dando la dirección de eso. Esa es la forma de poner la venda, primero que todo. Lo segundo, al hacer esto, aquí lo suelto la pierna, estoy desocupando el sistema venoso. Así se deben poner las medias para varices. No poniendo la mano así. ¿Por qué? Al hacer esto está comprimiendo aquí y entonces no está produciendo el efecto que yo quiero, que es drenaje venoso. El drenaje venoso se produce simplemente levantando un poco las piernas. Por eso los que tienen insuficiencia venosa crónica le mandan a que le coloque ladrillos a las patas de la cama, porque con este ángulo ya es suficiente para mantener toda la noche un descanso del sistema venoso. Usted lo deja así y no le advierten esto a las mujeres, que son las que más sufren de esto, de medias para varice, pero obviamente el hombre también. Si se va a colocar medias para varice, dura así medio minuto, un minuto, y después de que esté desocupado el sistema venoso, en esta misma posición tiene que ponerse las medias. Entonces una viejita no puede hacer eso, y no le explican. Entonces le sube las piernas, pero después baja las piernas y se pone las medias para varice. Eso no sirve para nada. Yo necesito tener desocupado el sistema, ponerme las medias en ese momento, y después sí me paro, y entonces ya queda con soporte el sistema venoso superficial. Si está claro el sistema. En este caso, lo mismo. Yo ahí ya drené el sistema venoso. Ayúdame aquí. Soportame aquí. Ya drené el sistema venoso. ¿Qué hago? Coloco una venda. Lo voy a colocar aquí. Pues que esta está muy ancha, pero no importa. Coloco la venda y la voy a subir. Ahí está. Pero ya, entonces si le hago algo presión a la Estoy haciendo aquí es una prueba. Son pruebas que tengo que hacer para el paciente. Pero no se pone con presión la venda. O sea, si se pone bien apretada o No, ¿sí está apretada? no, ahí está, es con Solamente con la- sin apretar. ¿Qué va a pasar? Yo le puedo hacer dos cosas. Una es decirle al paciente, o lo que voy a hacer es, cojo la venda y podría mirar si voy quitando de distal a proximal, voy quitando. Digo al paciente que se pare, pues que le queda difícil, pero si estuviera parado, ¿Me paro en la familia? estando ahí parado, ¿qué pasa? Tiene gravedad, ¿sí? Ya se supone que en este momento voy a comenzar a quitar esto. ¿Qué pasa si al ir quitando esto de distal a proximal de pronto encuentro aquí una varice? ¿Qué querría decir? Claro. Si aquí está saliendo una varice es porque hay daño de la perforante y está saliendo de aquí para allá, de profunda superficial, y tan pronto le quito la compresión del superficial se va llenando de eso. Entonces esto lo puedo hacer mirando en qué momento hay varices y es un signo de daño de perforantes. Esa maniobra que valora las perforantes se denomina la maniobra de Pratt. Ok, recuéstate un segundito. Esa es la maniobra de Pratt. Hay otra que hago lo mismo. Le coloco la venda al paciente, elevo el miembro inferior, hago eso, desocupo el sistema venoso, me espero un minuto, desocupo el sistema venoso y después coloco la venda. Vamos a colocar aquí, ventana. Fíjense que el principio es el mismo. ¿Qué estoy ocluyendo ahí? Sistema venoso superficial. Una vez ocluyo el sistema venoso superficial, aquí para ahorrarme tiempo lo voy a poner así, no importa. Se entiende que le coloco aquí, ¿listo? Le digo al paciente, párese.
Al pararse, le digo, ok, trate de caminar. Supuestamente ahí pues no lo va a hacer, pero al apoyar, ¿qué va a pasar? Dice el paciente, uy, me duele muchísimo, doctor, me duele más que antes. No es profundo. Claro. Entonces quiere decir de que si le duele a la marcha o a la presión, yo nunca lo pongo a caminar. ¿Por qué? Porque si está ocluido el sistema venoso profundo y le hago esto, le quité el superficial, que era por donde se volvía normalmente, la presión es tan grande en el profundo que le produzca un tromboembolismo pulmonar. Ese trombo se desprende y va a ir al pulmón. Entonces, esta prueba es muy académica, que es colocar el vendaje y después ponerlo a marchar. Yo no lo pongo a marchar, pero sí puedo hacer esto y que apoyo. Si al apoyar hay dolor, es suficiente. Ese es un signo positivo para trombosis venosa profunda. El que evalúa la trombosis venosa profunda, esa maniobra se llama la maniobra de Perthes. Perthes es profundo y Pratt es perforantes. Y fíjense que se hace el mismo procedimiento, pero se interpreta diferente. Este es al apoyar y el otro era al quitar el vendaje de distal al proximal. La mnemotecnia, que puede que sea chimba, pero a mí me ha servido para después saber cuál es Pratt y cuál es Perthes. Perthes, PE, debería ser de perforantes, pero no es de perforantes, es de profundo. Y Pratt, que debería ser de profundo, es de perforantes. Entonces, es al revés. A algunos no les sirve, a mí me ha servido toda la vida, porque tengo claro cuál es Perthes y cuál es Pratt. Entonces, si les sirve, Perthes profundo. claro. Estos son los dos. Hay otro, obviamente, esto que estamos viendo hoy, yo les combino mucho, por ejemplo, lo que es semiología de abdomen, semiología de miembros. Esto lo ve uno en cirugía. Esto no lo van a ver en medicina interna, no creo que les expliquen todas estas cosas. Pues, de pronto, si les da alguien lo de vascular periférico, sí le va a hacer todo esto, ¿no? Porque lo ve uno más en cirugía, este tipo de evaluaciones. Perthes y Pratt. Hay otro que nos tocaba a nosotros como residentes y era el Osner-Mahorner. Eso no hay que aprendérselo, es una prueba que se venda la pierna y se va quitando segmentario, un pedacito, y se mira en este pedacito cuáles son las perforantes dañadas y después el otro. Esa prueba segmentaria perforante se llama Osner-Mahorner. Así evalúo estas pruebas. ¿Cómo evalúo si tiene daño del callado? Entonces, paro al paciente, lo paro, paro al paciente y palpo donde se encuentra el pulso. Donde esté el pulso me voy adentro, desde donde se encuentra el pulso, y ahí le digo al paciente, tosa. Al toser, ¿qué va a pasar? Si está dañado el callado, al aumentar la presión intraabdominal, la sangre se devuelve hacia el superficial y siento un trill palpatorio. Entonces, si hay a la palpación un trill palpatorio en el callado, me está hablando de que tiene insuficiencia de callado. Esa maniobra se llama la prueba de Schwartz. El doctor Schwartz, fue famoso y él, cuando están en cirugía van a ver la cirugía de Schwartz. Así como ven la medicina interna de Harrison y de Ceci, hay una cirugía famosa que se llama la cirugía de Schwartz. Y el signo de Schwartz es el trill palpatorio en el callado cuando hay insuficiencia de callado. Hay otra, la última prueba, que es la prueba de Trendelenburg. No la marcha de Trendelenburg, ni la postura de Trendelenburg, que son cosas diferentes. La marcha de Trendelenburg son las pacientes que usted ve con luxación de la cadera, ¿cierto? Y que quedan con esa elevación de la cadera en el momento del miembro de apoyo. Fíjese que si yo le digo a alguien apóyese, levanta es el glúteo del lado contralateral. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa a quien tiene luxación de cadera? Que tan pronto apoya, obviamente se luxa esa parte y eleva el glúteo de la pierna de apoyo. Uno normalmente levanta es el otro glúteo. Esa elevación del glúteo del lado que está afectado, esa es la postura de Trendelenburg que tiene quien tiene displasia. La marcha de Trendelenburg es esa que tiene por la luxación que tiene de la cadera. Marcha de Trendelenburg, postura de Trendelenburg, y eso tiene que ver con miembros y columna.
En cambio, el signo de Trendelenburg que encuentran acá es para evaluar si lo que tiene es daño de callado o daño de perforantes. Me evalúan las dos. ¿Mm? ¿Cómo hago eso? Yo podría colocar aquí una venda en esta zona que me esté comprometiendo el callado en la parte alta, o si no, hacerle presión directamente al callado, ¿cierto? ¿Y qué hago? Elevo la pierna, desocupo el sistema venoso, hago presión, ¿cierto? Lateralizo al paciente y lo paro. Al pararse haciéndole presión en el callado, miro, si tan pronto se para el paciente, tan pronto se para, se llenan las varices, ¿qué quiere decir? Que son perforantes. Que el daño es de perforantes. ¿Mm? Pero, si no se llenan las varices y yo apenas suelto el callado, se llenan las varices, el daño es de callado. Pero como así que lo voltean y se pasa. Sí, como si que se lateral. No, se para. O sea, yo le hago la presión. ¿Qué es lo que debo hacer? Idealmente, le levanto la pierna Para y le que puedo haya- colocar aquí una venda compresiva en esta zona. Ya. Paro al paciente, ¿cierto? Si apenas se para, hay dilatación varicosa, siendo que esto debería estar exangüe. Si tan pronto se para, se dilataron, es que están dañadas las perforantes. ¿Mm? Pero si tan pronto se para con la presión aquí, no se llenan las perforantes. Si tan pronto suelto esto, se llenan las perforantes, el que está dañado es el callado. ¿Mm? Entonces yo puedo tener un Trendelenburg que es negativo positivo. ¿Qué es negativo positivo? El primer signo es de perforantes, el segundo es de callado. ¿Qué es negativo positivo? Que bajé y no se llenó, y cuando solté aquí sí se llenó. Es un negativo positivo. Puedo tener un Trendelenburg que es positivo negativo. Llegó y bajó, y apenas bajó, se llenó, positivo. Y solté y no se modificó, positivo negativo, daños de perforantes. Ya es positivo, positivo. No, negativo. Hay un negativo negativo, entonces ¿para qué hizo la prueba si no tiene varices? ¿Cierto? O sea, negativo y negativo, pues no tiene varices. O sea, no hay. Pero hay un positivo positivo, y es que usted baja y se llena. Y tan pronto suelta, se le llena más. Ve más irritado eso. Tiene daño perforante y daño callado. Entonces, la prueba que más se usa para valoración venosa antes de una cirugía, si va a hacer varicectomía o lo que sea, es la prueba de Trendelenburg. Y uno debe escribir, tiene un Trendelenburg positivo, 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 negativo, negativo, positivo, lo que usted quiera, y eso le describe si tiene daño callado o daño perforante. Y columna. ¿Estamos claros? Bien. Ahora nos quedan dos cosas. Población de rodilla. La articulación del tobillo no hay que evaluar nada diferente hacia edema, limitación, frogosis. Quien tiene el esguince tiene el morado, tiene la lesión, etc. Si está fracturado también. Entonces no hay maniobras especiales acá. Estas son las normales de cualquier articulación, como ya lo hemos visto. Acuérdense que la alteración de los faneras, el mal estado de las uñas, la pérdida del vello en el hombre, en los pies, etc., son signos de insuficiencia arterial. Entonces siempre miren las uñas y si ha perdido el vello o no, porque eso es un signo de insuficiencia arterial. Eso es clave en un diabético. Un profesor que yo tenía diabetes decía, si el paciente diabético sale de su consultorio sin haberle mirado los pies, ese paciente no estuvo en consulta. Porque es que aquí es donde encuentran los hongos interdigitales, el pie diabético se comienza a manifestar aquí, los pulsos pedios. Entonces aquí hay que evaluar muy bien las faneras, los pulsos, etc. Hay úlceras también que se presentan aquí, que son úlceras de tipo arterial y venoso. ¿Dónde creen que está la úlcera arterial y dónde está la úlcera venosa? En la parte interna y externa. Claro. La arterial debe ser externa porque aquí es donde viene la arteria tibial por la parte externa. O sea, una úlcera acá es de falta de irrigación arterial. En cambio, una úlcera interna es más venosa. Por ubicación. No siempre va a ser así. Pero cuando uno ve una úlcera por aquí, oiga, claro, esto debe ser arterial. Cuando la ve adentro, son los viejitos que ve uno con la úlcera de todos los años, eso debe ser venoso. Y si hay comprometimiento de la arteria
Con producción de la arteria, pues tendría que pasar de manera la arteria posterior. Sí, claro, por eso no es regla de oro, Ah, ok. sino es como lo usual. Las arteriales duelen mucho. Una úlcera arterial es muy dolorosa, la venosa no es tan dolorosa. A mí me tocó manejar muchas úlceras. Y bueno, agradezco eso. En la residencia me ponían a mí, eso era terrible porque yo ponía botas de una. Es una bota que tiene magnesio y es como líquida y se pone como un yeso, queda como un yeso aquí para las úlceras y eso se suponía que cicatrizaba las úlceras. Los citaba a los pacientes a la semana allá en el hospital de Bosa, que me pusieron a mí ese chicharrón por ser el R1 de cirugía, y llegaban todos los ulcerosos a cambio de bota de una. El olor de eso, a los viejitos los bajaban de los buses por el olor. Es un olor terrible. Entraban las rociadoras y no se aguantaban, tenía que dar el consultorio abierto. A mí sí me tocaba aguantarme eso. Entonces, esas úlceras, ¿para qué me sirvió? Para aprender un sistema importante que cuando quieran se los comento. Si alguien tiene un paciente ulceroso, le he cerrado esas úlceras de 5 años, 10 años a los abuelitos, se las he cerrado. Lo que pasa es que combiné lo que hace cirugía plástica con lo que hace cirugía general y lo que hacía cirugía vascular, y armé esas tres cosas y hago un tratamiento chévere, pero tiene que acostarse el paciente, tengo que colocarle anticoagulante, tengo que darle otro tipo de drogas y además le coloco unos parches dérmicos que utilizan plástica y le he podido cerrar la úlcera a mucha gente, que eso es un problema muy complejo, muy complicado, dura muchos años los viejitos. Entonces, úlceras arteriales y venosas. La articulación de la rodilla, que es la que más me interesa. La rodilla, decía mi profesor de ortopedia. ¿Cómo se llama la cirugía? ¿La cirugía de rodilla? No sé. ¿No? Pues depende de lo que vayas a hacer. Rodilloplastia, sí. No, depende de lo que vayas a hacer. Sí. Si vas a hacer una plastia, si vas a hacer un recortamiento de un ligamento, no sé, tantas cosas que hay. El profesor mío decía, las rodillas se examinan con las rótulas al cenit. O sea, esto tiene que estar mirando perfectamente al techo. O sea, yo nunca examino unas rodillas así. Las rodillas, coloco el miembro de tal manera que esta rótula me esté mirando al techo y la otra rótula también. Solo cuando coloco las dos rótulas mirando al techo, ahí, es cuando voy a darme cuenta qué tanto tiene esto. Hay pacientes que los coloco con las rótulas así, ¿cierto? Descansa los coloco con las rótulas así y los pies salen para allá, uno para allá, otro para acá. Eso sí es un lleno valgo. Yo. Pero si no, hacia adentro sería un lleno valgo, hacia adentro. Y hacia afuera un lleno valgo. Los que tienen pie plano, muchos que apoyan en la parte interna, pueden hacer eso. Todos tenemos cierto grado de varo o valgo. Casi todos tenemos. Lo que pasa es que hay unos que sí lo tienen muy marcado. Entonces, así se comienza el examen de rodillas, determinando si hay torsión tibial. Si hay torsión tibial, que lo va a ver en niños, no se ve la tibia así, sino se ve torcida, y si tiene un lleno valgo o un lleno valgo. Después de eso, debo buscar a ver si hay líquido en la articulación. Entonces hago el signo del baloteo de la rótula o tecleo de la rótula. Y es que si esto estuviera con sangre, una hemartrosis o con líquido sinovial, yo lo toco y al hacerle esta presión, la rótula nada en ese líquido y vuelve y me golpea. Entonces ese baloteo es para diagnosticar a ver si tiene líquido intraarticular o una hemartrosis. Es el primer signo. Mire, fijo la rótula a los lados y solamente le hago presión en el centro para ver si balotea. Bien, esa es la primera cosa que hace. Lo segundo que hace es vamos a evaluar los ligamentos. Los ligamentos son los que me dan estabilidad a la rodilla. Entonces los ligamentos que debo evaluar principalmente en rodillas son los cruzados, anterior y posterior, y los ligamentos colaterales, interno y externo. Entonces, ¿cómo evalúo el ligamento colateral interno? Pues muy fácil. Si este es el que mantiene la rodilla aquí, ¿qué debo hacer? Pongo mi mano en la parte externa del muslo, aquí en la parte externa, y tomo la pierna y trato de echar la pierna hacia este lado. Estoy haciéndole fuerza para acá
¿Qué pasaría si él tuviera roto el ligamento colateral interno? Pues se le viene la pierna para acá y le va a doler, de hecho. Entonces, esta ruptura del ligamento colateral interno o el exceso de elasticidad del ligamento colateral interno lo hago evidente porque se abre la articulación en esta parte. Es como si produjera un bostezo, se abriera, y se llama el signo del bostezo. Bostezo interno. ¿Y cuál será el del ligamento externo? Pues bostezo externo. Pongo mi pierna en el muslo en la parte interna y hago fuerza para allá y miro si la pierna se me va para allá es porque tiene un bostezo externo y es por daño del ligamento colateral externo. ¿Está claro? Porque es que no sé por qué el día del examen dicen, "Ay, es que no sé cómo es que es bueno, entonces miro interno". No, es que es muy fácil, simplemente aquí la mano y echo hacia adentro y aquí la mano, ¿cierto? Echo hacia afuera y miro si hay daño a los colaterales. Los cruzados. El cruzado me estabiliza, así como los colaterales me estabilizan la rodilla en el sentido lateral, los cruzados me estabilizan las rodillas en el sentido antero-posterior. Entonces, se coloca la pierna acá. ¿Qué pasa? Cuando yo trato de traccionar esto, pasa eso, se mueve el pie. Entonces, algunos lo que hacen es, se colocan aquí para fijar el pie. Aquí se puede fijar. Y con esto sí puedo movilizar la rodilla. Esto que hago aquí es en serio, así se hace una evaluación. Se fija, yo lo puedo fijar con mi pelvis, fijo esto. Ahora, si usted no quiere sentarse ahí en el paciente, lo que tiene que hacer, aquí va la explicación, a que si usted no se sienta, tiene que hacer otra cosa, pero esto lo tiene que fijar. Entonces, me fijaré muy bien, o lo hace así, ¿cierto? Traccionando y haciendo como debe serlo, o si no, en su defecto, con el antebrazo, fija la pierna, la tiene que fijar hacia atrás y echo esto hacia acá. Así es más fácil para mí. Pero una de las dos, lo que no quiero verlo es haciendo esto, porque ahí no está haciendo valoración de cruzados. Tiene que fijar la pierna de alguna manera. Entonces fíjela con el antebrazo, es más o menos como lo que hacíamos en expansión pulmonar. Usted se pone en el plano de lo que está haciendo. Yo me pongo en el plano y después sí tracciono. Si tuviera daño del ligamento cruzado anterior, ¿qué pasaría? Esta tibia, ¿se acuerdan que aquí están los platillos tibiales y la tuberosidad anterior de la tibia? Se me vendría para adelante. Ahí hay cierta movilidad del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Y hacia atrás se me iría para atrás el ligamento cruzado posterior. Esto es como si abriera un cajón, por eso eso se llama el signo del cajón anterior o cajón posterior. Como si se corre hacia adelante. Sí, toda la tibia se me va hacia adelante, tiene un cajón anterior y el daño es del ligamento cruzado anterior. Si se me va para atrás, cuando le hago presión para atrás, se me mete allá la rodilla, es un cajón posterior y el ligamento del cruzado posterior. Ligamentos cruzados, ligamentos colaterales y baloteo de la rótula. Las pruebas venosas, la parte arterial y me queda la cadera. ¿Qué hay que hacer en la cadera? En la cadera, ahí sí me sirven las pruebas que hemos visto antes, que eran hacer flexión de la cadera. Esto no es una prueba de psoas. Esto lo que estoy haciendo es flexión de la cadera, extensión de la cadera, ¿cierto? Estoy extendiendo esta zona, extiendo y flejo la cadera a ver si hay limitación, ¿cierto? Hago circunducción de la cadera, circunducción, y ahí veo la limitación. Quien tiene osteoartrosis de la cadera no permite nada de estas, no he dicho, apenas, uy, no, doctor, no me voy a eso porque no puedo. Una osteoartrosis duele muchísimo, es una articulación muy grande y apenas usted la rota, molesta. Entonces, esta es una forma muy buena de evaluar la cadera, hace flexión, hace extensión y hace rotación. Con eso es más que suficiente, no necesita hacer más para evaluar la cadera. Punto de dolor adentro, pues sí, le duele ahí cuando hace ese tipo de movimientos. Obviamente la abducción le va a molestar, etcétera, etcétera. Hay una postura para que la reconozcan siempre, se cayó el viejito y cuando lo estiran, el viejito tiene la pierna así, hacia el lado que se cayó en rotación externa y abducción. Esto es fractura de cuello de fémur. Esta postura, tiene esta pierna bien, se cayó y tiene esa pierna así. De entrada uno cuando mira, eso es fractura fémur, de cuello, con esa postura en abducción y rotación externa. Uno la ve y de dónde diagnóstico de entrada. Obviamente no se puede moverlo. Entonces, y si lo va a mover, lo moviliza con mucho cuidado y le coloca una tablilla
y lo lleva entablillado, porque eso es fractura de fémur, fijo. Entonces ya usted sabe para movilizarlo en bloque y no comenzar a moverlo, que como ya le movilizó aquí, tranquilos, no, es que la fractura está aquí. Y la arteria se puede fregar también en una fractura de esa, entonces mucho cuidado. Bueno, yo creo que más o menos esa es la idea. En columna, ¿qué es lo importante en columna? Lo primero que hago es mirar la altura de los hombros. Si el paciente le digo párese recto, como usted se para normalmente, con las manos a los lados, y al pararse está parado así, con un hombro más alto que otro, ese es un signo de escoliosis. Yo tengo. Esa es una escoliosis, es muy frecuente en todos ustedes porque uno carga siempre el bolso al mismo lado o el morral y comienza sin darse cuenta de tener una escoliosis posicional. ¿Cómo diagnostico si esta escoliosis es postural, o sea, por mala postura, o es estructural? Es ya porque tiene un daño estructural. Entonces le digo al paciente, le digo al paciente, aquí te puedes, ¿te molesta y te quitamos esto? Gracias. Se le dice al paciente, él estaba así, en esa postura, en una escoliosis. ¿Qué vamos a hacer? Le decimos al paciente que se incline hacia adelante, y fíjense que ninguno de los omoplatos se eleva. Si ningún omoplato se eleva es porque era posicional, no es postural. Es postural y no es estructural. ¿Qué pasa cuando la escoliosis es verdadera? Que eleva uno de los omoplatos y alcanza y persiste la escoliosis aquí con una elevación del omoplato correspondiente. Entonces, cuando se eleva el omoplato en esta postura, sí es una escoliosis estructural. Cuando queda recto y no hay ninguna alteración de eso, pues es una escoliosis que es postura. ¿Está claro? Entonces yo examino realmente la escoliosis para ver si es real en esta posición. Cuando encuentren un niño con escoliosis, deben siempre medirle los miembros inferiores. Entonces hay que medirlo porque la causa de escoliosis en los niños es acortamiento de un miembro, y eso es muy frecuente. 1 centímetro nomás ya está generando la escoliosis, y es muy frecuente. Es solamente colocarle un tacón 1 centímetro más alto y ya el niño corrige la postura. ¿Cómo se mide? Colócate la... Eso no es para toda la vida. Colócate esto. No, el tacón. Para toda la vida, sí. El acortamiento, sí. ¿No les ponen un aparato que separa las piernas como para estirarse? No, Es es de más cadera. de cadera. Ah, Cuando uno quiere saber si realmente hay acortamiento de miembros, se puede tomar una radiografía comparativa con secciones y se llama el test de Farril. Muchas cosas, ¿no? Test de Farril. La medida se hace desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maléolo interno de un lado y desde la espina hasta el otro lado. Entonces esa es la medida real. La medida aparente se hace desde el ombligo hasta allá y con eso comparan a ver si hay acortamiento de un miembro. Háganlo cuando tengan niños con escoliosis, ¿no? Porque esa es la causa más frecuente de escoliosis. Puede ser que en el adulto también Sí. que no se le hayan bien. Claro, que no se haya diagnosticado. Hay que medir que no haya acortamiento de miembros. Si usted no está muy segura de cómo hacer eso, le pide un test de Farril. Y ahí en radiografía le muestran que sí, evidentemente es un miembro más corto que otro. Bien. Ustedes ya han visto la parte posterior que habíamos hecho percusión de cuerpos vertebrales. Habíamos buscado a ver si habían espasmos de torsión, espasmos de torsión, espasmos musculares de la región paravertebral de arriba abajo. Con esto estamos diagnosticando si hay algún punto de dolor en el caso de que tenga una hernia discal en cualquiera de esos puntos desde arriba hasta abajo en columna. Normalmente, si él es diestro, la curvatura dorsal va hacia la derecha y estas dos son compensatorias porque la columna no es recta, ¿sí se acuerdan? Entonces, si él es diestro, casi siempre la columna tiene un poquito de convejidad derecha y aquí debe ser un poquito convejo hacia la izquierda, derecha, izquierda. Eso son las curvaturas del normal, si él es diestro. Sí, es que... Si ustedes se dieron cuenta, él es diestro, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta aquí cuando lo descubrimos, tiene un poquito de curvatura hacia ese lado. Eso es normal porque esa es la dominante, la dorsal de él, ¿sí?
aquí debo mirar esto también en sentido anteroposterior, no solo lateral, sino en sentido anteroposterior. Entonces miro si tiene aumentada la curvatura de esta parte lumbar. Entonces, las metidas hacia adelante, con convexidad hacia adelante, es una lordosis. Y la curvatura hacia atrás es una cifosis. Entonces, debo mirar si tiene cifosis dorsal, aquí, gibado, cifosis dorsal, o aumento de la lordosis lumbar. Esto es muy frecuente en la mujer. Está metido aquí y produce un dolor aquí muy importante, la lordosis. Ahorita les muestro en algunos de ustedes que tengan cómo se ve fácil eso allá. Entonces miran si tiene cifosis o si tiene lordosis y miran si tiene escoliosis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya les toca salir corriendo o qué? Lo que pasa es que ayer no Los vaciaron, ¿no? Entonces, pero estoy como timbrándole a todos para que les digan a los tutores que ya qué pena ¿Y cuál es la? ¿Y aquí les toca con él hoy otra vez o qué? No, ¿sabes? No, o sea, ayer no me caliento, No, hoy es semio. Hoy es semio. Pero sí se puso bastante grave, pero es que nunca compartí. Pero es que No solo las viejas tienen sus días, ¿no? No, mentira, no ha dicho nada. está grabado. ¿Aquí qué pasa? hay que evitar el pie. Me tocó editar el pedazo. Hay un dolor localizado en la mitad del glúteo, aquí, punto gatillo. Entonces, si al hacer esto, uy, ahí doctor, ahí es donde me duele, eso es un signo de neuritis ciática. ¿Ok? Punto gatillo en la mitad del glúteo. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí están los piramidales y ahí sale el nervio ciático. Ese duele ahí específicamente. ¿Cómo lo confirma? Con el signo de la ceja. Que es acostado el paciente, eleva la pierna en extensión y si le duele ahí atrás, es el signo de la C positivo y es un signo de neuritis ciática. Miró escoliosis, miró lordosis, miró cifosis, miró si tiene o no signo de la C para la parte neuritis ciática. En la C, una pregunta, ¿es verdad que solamente a los 45 grados? O sea que tiene que ser ahí. Sí, más o menos, tampoco es que si tiene 46 no es que esté mal. Es para que les digan a tus compañeros del grupo que pues le digan al tutor. Que le digan al tutor que les dé permiso de salir antes, para que no los va a hacer. Listo. Listo, chao. Tenía que decirles algo importante en columna. Bueno, acuérdense el Trendelenburg si acaso, pero hay otra cosa importante. Para hernias discales, puedo hacer presión en la cabeza, que se quede recto y hago presión. Al hacer presión dice, uy, me duele aquí en esta zona. En los hombros. En los hombros no se puede. Pero subes en la camilla. Sobre los hombros no se hace. No, Me bajo en la cabeza porque da toda la presión. yo pregunté cómo se le tatuó, cómo hace uno con los manos chiquititos. ¿Para qué? Para los tatuos. No, después uno se acomoda, no te preocupes. Si no, pues pide ayuda a alguien, eso se puede hacer. Pero hay una médica que siempre solicitaba que uno le ayudara porque no le alcanzaba los ojos. Hace presión y mira hacia eso. Y lo otro es le dice uno al paciente, camine así, ¿cierto? En talones y camine en puntillas. Si así le duele a este nivel, la lesión es sacra, la lesión es lumbar, perdón. En puntillas se ve uno más alto, por lo tanto la lesión es más alta, lumbar. En cambio así, se ve uno más bajito, la lesión es sacra, para que se acuerden. Esta es una prueba de hernias a nivel sacro y esta es a nivel lumbar. Y esto otro lo puede hacer haciendo la presión. Entonces ahí examinaron presión, curvaturas, etcétera, etcétera.